No sé si sea tanto de terror, pero ahora mismo necesito contarla lo antes posible, pero para aclarar no es falsa, me está pasando todo esto y ya no sé qué hacer, no me siento como antes era normal, podía estar en mi cama relajada sin moverme mientras que veía videos o jugaba juegos después de la escuela, pero un día, llegando como siempre me bajé del furgón que traía a todos los niños con mis audífonos puestos, me abrieron la puerta de casa, entré rápido, comí y fui a mi habitación antes de acostarme por arriba de mi cama y ponerme a buscar videos en la televisión. Puse a ver video, pero algo no estaba bien. ¿Quién me cuida? ¿Qué le pondré de nombre? Mari, que es de mi familia, no están. Salió un rato y me quedé solo con un familiar mío. Él se quedó en su habitación ya que él estaba mal y yo atrás, hasta que empecé a escuchar susurros por mi ventana. Yo soy de creer en estas cosas ya que mi familia le ha pasado cosas similares. Me espanté, pero rápidamente busqué una razón científica y dije, de seguro era ese familiar ya que tenía una ventana que salía hacia mi habitación y se podía escuchar. Me levanté a ver, salí de la habitación, miré su ventana y él no está ahí, él estaba en la sala viendo televisión. Me dije a mí misma, tranquila, es la televisión de él. Volví hasta que los susurros continuaban en mi oído que venían de la ventana. Me harté, me levanté y me fui a ver a mi ventana. Nada, nada de nada. Al amor de la ventana hay un pasillo largo donde mis perros van al baño y guardan como herramientas, etcétera. Me da miedo ese lugar, es oscuro y se escuchan cosas. Volví rápido a la cama y subí para resumir esto. Cuando él di cuenta de esto, los susurros pararon. Hasta estos días me he sentido observada cuando estoy en la habitación. Siento que alguien me sigue pero no me hace nada, solo me observa como si me quisiera decir algo o yo qué sé. Me da miedo ya que creo en estas cosas, pero me dije que estaba paranoica y seguí con mi vida sabiendo que siguen pasando estas cosas y él sigue intentando llamar mi atención sin parar, pero yo ignoro para hacerme la loca y que paré todo esto hasta el día de hoy. Han pasado unas pocas horas hasta que vi esto. Venía saliendo de la sala la cual conecta con la cocina, que es larga, entonces fui caminando como si nada, abrí la puerta de la cocina que lleva a la parte de atrás de la casa y ahí está mi habitación. Fui a cerrar la puerta atrás de mí y nunca sentí lo que sentía en ese momento. No sabía cómo reaccionar, si quedarme allá hasta que él pare o irme rápido. Verán. En esa parte al lado de esa puerta está una ventana no muy grande, que es mediana y trae una mini cortina transparente. Ahí lo vi. Una mano saliendo de ahí directo al frente, lo vi con mis ojos como salía de ahí. Mi corazón se detuvo un segundo antes de reaccionar. No me iba a poner a gritar sin hacer nada como en las películas. Entré rápido a la habitación. Cerré y en esa habitación, gracias a Dios, estaba mi madre y otro familiar al lado. Le iba a contar a mi madre, pero les diré la verdad, ella me tomaría por loca diciendo que de seguro es mi cerebro creando cosas, así que me quedé callada, entre como si nada. Ahora mismo escribo esto y sentí que alguien me veía pero la ventana, ya que me fui a dormir con un familiar por algo del miedo y hay una ventana enfrente de la cama y sé. ¿Ustedes qué dicen? Por favor respondan, ¿en serio estoy volviéndome loca o debería dejar pasar todo esto hasta que pase algo peor? Duermo en un cuarto grande con mis hermanos y padres. Una noche cuando tenía 8 a 9 años desperté en la madrugada con el foco prendido, no sabía por qué, pero sin pensarlo tanto me levanté y lo apagué. Al abrir los ojos vi una sombra alta en la sala. No le dije a nadie hasta que una vez me dio por contarle a mi mamá, me habló que eso no existe y eso, lo de siempre. Al día siguiente me preguntó cómo era la figura que vi, le describí y me dijo que vio lo mismo en la entrada del cuarto. Me dio un escalofrío cuando me contó eso. Pasó los días y una noche se quedó mi primo a dormir con nosotros. Al día siguiente me contó mi primo que vio una sombra dentro del cuarto. Me la describió como era y me dio miedo porque a nadie más que solo mi madre le había contado que vi tal cosa una vez. Actualmente tengo 14 años, pero esto me pasó a los 10 a 11 años. Estaba en la casa de mis abuelos y a la hora del desayuno empezaron a hablar de cómo se les habían aparecido demonios cuando eran niños en forma de caballos, perros y demás animales. Estaba casi toda la familia, por lo que se formaba un entorno en los que todos contaban y yo me quedaba escuchando súper asustado de si algo así me llegaría a pasar. Tiempo después seguí en la casa de mis abuelos, pero en la casa ya se había ido casi toda la familia, y mis abuelos siempre van tipo 2 de la mañana a 5 de la mañana a mi finca para básicamente matar gallinas para poder venderlas. Un día de estos era aprox las 3 de la mañana cuando tuve una pesadilla horrible en la cual mi hermano moría. Yo estaba durmiendo con mi hermano, pero cuando me levanté él ya no estaba. Después me di cuenta de que se fue a la cama de mis padres, que ya no estaban, y me dejó solo en mi cuarto. Yo estaba asustado porque no había nadie en la casa aparte de mi hermano y yo era muy miedoso. En
Esos momentos se me vino a la cabeza las historias que contaban sobre los demonios dentro de animales, así que me asusté y fui a buscar a mi perro, pero solo estaba dormido. Alguien tocó la puerta a lo que yo creí que eran mis padres junto a mis abuelos, pero no había nadie. Cabe aclarar que al frente de la casa de mis abuelos hay una carretera donde solo pasan carros y al frente un bosque. También es un pueblo súper pequeño y en las noches estaba súper solo. Cuando miré que no había nadie salí de la casa a mirar a los alrededores, veía una silla que había allí y me senté. En eso empecé a mirar al frente y justo veía como una cabra me estaba mirando todo el tiempo. Me dio demasiado miedo ya que solo en esa área a veces había caballos pero muy rara vez cabras. Después de eso cerré los ojos y ya no estaba. Me dio tanto miedo que aseguré la puerta con todo y fui al cuarto. Tenía demasiado miedo por lo que empecé a llorar desesperadamente sin saber qué hacer. Después de un rato escuchaba como una voz me llamaba desde la cocina, y no soportaba más quedarme en mi cuarto y fui al baño a sentarme, pero esa voz se fue ahí diciendo mi nombre todo el tiempo. En el baño hay una pequeña ventana que queda mirando hacia el patio. Mis abuelos tienen un loro y cuando me asomé el loro estaba en la ventanilla del baño mirándome, por lo cual me fui a mi cuarto de nuevo. Después de todo fui a donde me llamaba la voz que era en la cocina, fui con demasiado miedo y llorando, así que rápidamente fui a la cocina y encendí la luz. Precisamente cuando llegue la voz paró de llamarme y sentí que todo se tranquilizó, pero a la vez me sentía observado. No dormí absolutamente nada ese día y me quedé con mi perro abrazándolo. Al día siguiente le conté a mis padres y decían que la cabra seguramente fue un sueño y sobre la voz dijeron que podía ser el vecino. Aún prendía la radio a tempranas horas y por mi susto escuchaba mi nombre. Lo único que hacían era burlarse de mí, pero yo estaba seguro de lo que pasó. Estaba por irme a dormir, iba a tomar agua. En donde yo vivo son como 2 casas, hay una cocina y un baño. Construyeron otro baño y otra cocina, también 2 habitaciones. El caso es que yo veo una sombra y pensé que era mi hermana, la reconocí por la altura, ella /diagonal, él se dirigió hacia la cocina vieja, yo estaba en la cocina nueva. Se me ocurrió ir a asustarla cuando entró para ver por qué. Me quedé como 2 o 3 minutos y no había nada. Mi hermano una vez me contó que vio a un niño como de 4 o 3 años, le dijo a mi otra hermana, yo en ese momento no existía, no había nacido. Mi hermana le dijo a mi mamá, después mi hermano empezó a silbar, mi hermana le dijo que silbar atrae a los espíritus, fantasmas. Él ahora dice que no se acuerda de eso. No le pregunté a mi hermana de lo que me había contado. Bueno, tal vez no tan terrorífico. Esto me pasó hace unos días, estaba durmiendo en mi habitación, cuando de repente escucho pasitos chiquitos como corriendo, ni siquiera la de un bebé, sería más como algo más chiquito. Yo vivo sola. El caso es que escucho correr, entra a mi habitación, sube a mi cama y da un golpe a la almohada que está al lado mío. Me despierto del golpe y empiezo a buscar en todas partes. Corrí la cama, pensé que había entrado algún animal o algo, pero no encontré nada. La cosa es que me quedé pensando si lo habré soñado todo, pero después recuerdo que fue el golpe lo que me despertó, así que hasta ahora no le encuentro explicación. Me mudé hace poco en esa casa. Esta historia es de mi familia, yo todavía no había nacido y si no me equivoco mi papá era muy chico. Cabe aclarar que mi bisabuela estaba gravemente enferma de las piernas. Aquí lo que ocurre es que mi abuela tenía un primo que le vamos a poner Pepito. Pepito una noche solo en el jardín de mi casa y que había algo allí el cual tenían que desenterrar. Cuando llegó a mi casa diciendo esto, mis tías y mi abuela lo ayudaron a desenterrar lo que había allí. Cuando terminaron de cavar descubrieron un muñeco vudú con sangre y las piernas atadas. En ese momento llamaron a un especialista para que deshaga el trabajo, un tipo de bruja. La señora les dijo que el trabajo ya estaba hecho, que lo único que ella podía hacer es que el trabajo deje de funcionar, pero que las piernas quedarían así, las de mi bisabuela, en fin. También le pidieron que si podía descubrir de quién era el trabajo y después de unos días la bruja llegó diciendo que la culpable del trabajo era la esposa de mi tío, lo cual tenía mucho sentido porque ella era verdaderamente odiosa y mala. Mi bisabuela sin embargo siguió viviendo mucho tiempo más. Como dije, yo no había ni siquiera nacido y mi papá era pequeño, pues mi bisabuela murió cuando yo tenía, si no me equivoco, unos 5 a 6 años. Mi tío murió poco tiempo después de que descubrieran el trabajo. Yo no lo pude conocer, pero siempre me dicen que por lo menos en carácter me parezco mucho a él.